Muy buenas tardes. Nuevamente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se honra con la presencia de distinguidas personalidades a efecto de platicar sobre otro más de los temas interesantes que hemos logrado que nos ilustren aquí las personas. En esta ocasión a mí me toca presentar a mi gran compañero y amigo, el magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca, quien nos va a hacer el favor de moderar esta mesa. Tocayo, muchas gracias por haber aceptado y pues te dejo el uso de la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Tocayo. Realmente agradecido por esta distinción. Hoy estamos de plácemes, vamos a deleitar esta tarde con el gusto de tener a dos personajes importantes en el tema de propiedad intelectual, con temas que no son en realidad comunes, sino que son de mucha actualidad y que pues vamos a proceder. Nos acompañan el doctor Ramón Ignacio Cabrera León y la señora magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Iniciaremos con la exposición del doctor Ramón Ignacio Cabrera León, quien es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y forma parte del claustro docente del IEM y de la Escuela de Poder Judicial del Estado de México, Escuela Judicial. En el sector público federal se ha desarrollado en las áreas jurídicas de las Secretarías de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en donde fue director general de puntos constitucionales, siendo el responsable de verificar la constitucionalidad de las iniciativas de leyes y reglamentos. En la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue titular de las Direcciones Generales de Delitos Financieros y Diversos, de Control de Procedimientos y Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue magistrado de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Durante ese encargo asistió a diversos cursos y foros nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual, entre otros el organizado por la OMPI para jueces latinoamericanos en materia de propiedad intelectual en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, al curso para abogados para la protección de la propiedad intelectual, en especial sobre marcas, organizado por la Oficina de Patentes de Japón en Tokio, Japón, así como el curso organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre protección de derechos de autor, celebrado en Seúl, Corea del Sur. En enero de 2019 decidió unirse con otros abogados con experiencia en el sector público y privado, especializados en áreas de derecho tributario, financiero, administrativo, de propiedad intelectual y prevención de lavado de dinero, para constituir la firma Vanguardia Spetzen, Sociedad Civil. Señor magistrado, bienvenido, bueno, ya retirado, bienvenido, y lo deja usted con... Muchas gracias, Luis Humberto, muchas gracias, magistrado, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes para poder platicar este tema tan apasionante, tan novedoso, de tanta especialidad como es la propiedad intelectual. Veo algunas caras conocidas de abogados muy reconocidos, con muchísimos más años de experiencia en el tema aquí en el foro, Roberto, donde ahora sí que me chivean, pero aquí nos aventamos al ruedo para platicar de estos temas. Bueno, los temas que queremos abordar son prácticamente poner sobre la mesa
es la necesidad de los tribunales especializados en materia de propiedad intelectual. Los retos de la propiedad intelectual ante los avances tecnológicos que van modificando el terreno en el cual se dan los fenómenos de los conflictos en materia de propiedad, y los conflictos ancestrales en materia de propiedad no resueltos, porque así como tenemos cosas muy novedosas, tenemos cosas muy antiguas que no hemos podido acabar de resolver. Y eventualmente los nuevos retos que se esperan afrontar. En el tema de la necesidad de la especialización de los tribunales en materia de propiedad intelectual, ¿por qué necesitamos estos tribunales? Bueno, en México, haciendo un recuento, tenemos una serie de instituciones administrativas especializadas en materia de propiedad intelectual. Tenemos el servicio, el SNICS, para efectos de lo que es la propiedad intelectual, que es producto de las innovaciones en la mejora genética de las plantas que generan nuevas variedades vegetales. Tenemos el tema del INDAUTOR, que es el instituto encargado en los temas relacionados con el derecho de autor, y por otro lado tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Estos tres organismos que engloban la temática desde el punto de vista administrativo de la propiedad intelectual son prácticamente instituciones que han tenido una especialidad muy importante en las materias, y que al final del día, por la construcción que hemos hecho en nuestro sistema jurídico, estas instituciones administrativas acaban resolviendo en primera instancia con carácter de autoridad materialmente jurisdiccional, aunque formalmente sean administrativas, los conflictos por la temática en materia de propiedad intelectual. Estos conflictos que resuelve la autoridad administrativa pasan a una segunda instancia que se conocen en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una sala especializada igualmente en esta temática, y, digamos, para diferenciarla de lo que hacen las otras salas del propio tribunal, es que esta sala, por el papel, por cómo se procesan los asuntos que ve, actúa prácticamente como un tribunal de segunda instancia, y no así como un tribunal de primera instancia, como ocurre con el resto de los temas en materia fiscal o en las otras materias administrativas. Esto ya hace que la forma en la que se aborde un asunto desde la perspectiva de la sala especializada sea totalmente distinto a la forma en la que aborda un asunto un juzgador de primera instancia. Estos dos papeles cobran especial relevancia cuando vemos que al final del día, siendo dos procesos mentales, dos procesos de cómo abordar un caso jurisdiccionalmente hablando de forma tan distinta, lo tenemos que hacer a partir de una misma ley. Entonces, si bien tenemos la especialidad de la sala, no tenemos un procedimiento especializado que permita el desahogo adecuado de este tipo de asuntos con las características de un esquema de revisión, más que de un esquema de primer punto de contacto con la con convertir en un proceso jurisdiccional un conflicto. Entonces, eso ya le da una característica distinta a esa sala especializada que a las del resto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto, a su vez, tiene otras implicaciones, porque mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en general resuelve casos entre la autoridad y el administrado, tiene esta particularidad donde los esquemas de cómo se analizan administrativamente los conflictos parten de un supuesto de una mayor fuerza de una de las partes en conflicto, como sería la autoridad, y de una parte que amerita de alguna manera una mayor protección a partir de las interpretaciones que acabaría siendo el contribuyente o acabaría siendo el ciudadano. Sin embargo, este fenómeno no se presenta de igual manera en los casos de la sala especializada, porque aquí lo que traes en un gran número de asuntos es un conflicto entre particulares que ya fue resuelto por la autoridad administrativa emitiéndose una resolución de carácter jurisdiccional. Entonces, lo que está en juego aquí no es tanto la actuación de la autoridad frente al gobernado, sino el conflicto
que subsiste entre dos particulares, entre el titular de un derecho y aquel que pretende obtener un derecho o excluirse de la responsabilidad por haber violentado un derecho. Entonces, vemos que la manera en la que los casos se construyen, en que la estructura, como se van procesando, marcan diferencias muy importantes entre lo que hace de forma ordinaria toda la estructura del Tribunal de Justicia Administrativa a lo que hace esta sala especializada. Ahora, el tema es el siguiente paso. El siguiente paso es que las resoluciones que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todas y en paquete, caen en lo que son los tribunales colegiados en materia administrativa. Por cuestión de sede, prácticamente caemos en las resoluciones se conocen en este primer circuito. ¿Esto qué ocurre? Que los tribunales administrativos del Poder Judicial, por propia naturaleza, por la propia dinámica de su trabajo, obviamente, y las cargas tan importantes de trabajo que se tienen, no necesariamente reparan en estas pequeñas y a veces muy sutiles diferencias entre de los procesos en sí y eventualmente de la esencia de lo que está en juego como tal. Porque de repente parecería más que este es un tema de alguna manera más civil que administrativo, por algunas cuestiones que están referidas a la propiedad, que es lo que es los derechos tutelados en esta materia, y no tanto administrativo. Pero también, si estos temas fueran conocidos por un tribunal civil, pues tampoco tendrían toda la sensibilidad administrativa necesaria para poder medir cuáles son los conceptos de la interpretación que debe prevalecer desde la óptica administrativa. Entonces, siendo esta materia una mezcla tanto de derecho civil como de derecho administrativo, que regreso con una operación en cuanto al papel que juega la autoridad administrativa como una autoridad jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acá acaba siendo de repente no debidamente valorado en esas pequeñas grandes diferencias. Ahora, la otra parte, mientras logras por un lado tener una serie de criterios más o menos uniformes al ser un espectro de autoridades que intervienen relativamente pequeño, a la hora que se dispersan las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa entre los diversos tribunales colegiados en materia administrativa, de repente caemos en una cantidad importante de contradicciones, que al final del día, en lo que van a acabar repercutiendo es que los actores de el usuario, el ciudadano, no van a lograr tener con certeza jurídica cuál es el criterio realmente aplicable. Y entonces, bueno, entre que se uniforman los criterios con los frenos de circuito, las jurisprudencias que va emitiendo la Corte, se genera todavía una serie de incertidumbres en cuanto a la interpretación de este tipo de materias. Ahora, la otra parte es, esta es una materia en donde la temática no solamente es local, sino son temas que están muy vinculados a fenómenos globales. Entonces, como autoridades especializadas, tienes esa capacidad de estar también muy atento a lo que está pasando en otros lugares del planeta. ¿Para qué? Para tenerlos como referentes al momento de resolver tus casos. No son obligatorios, obviamente los criterios que adoptan las Cortes Europeas no son vinculatorios los criterios de los tribunales americanos, ni mucho menos, pero sí son referentes de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se está desenvolviendo la materia de la propiedad industrial o intelectual en todo el mundo. Y esta propiedad intelectual tiene un impacto muy importante a últimas fechas en esta reingeniería de los sistemas económicos. Los sistemas económicos actuales ya no versan sobre las materias primas, ya no versan sobre la creación estrictamente mecánica de las cosas, sino que
valor agregado que le da el conocimiento aplicado en soluciones técnicas a través de las patentes, el conocimiento de marcas globales, le da un carácter mucho más dinámico y de mucho más valor que habían venido teniendo en tiempos previos. De tal suerte que es muy importante como país, para mantener los aspectos de competitividad y productividad en un entorno global, el que nosotros vayamos de alguna manera respondiendo a lo que está pasando en todo en el entorno mundial, porque no podríamos estar aislando a un país que tiene la mayor cantidad de tratados comerciales internacionales circulando en contrasentido de por dónde van estos grandes fenómenos económicos. Entonces, esa es la parte en donde yo considero, de tiempo atrás, en la necesidad de abonar a la especialidad de los tribunales. Sabemos, por ejemplo, que entre los contras a este fenómeno, a este esquema de especialización, son los costos inherentes al establecimiento y funcionamiento de tribunales exclusivamente dedicados a una materia que quizás por la cantidad de asuntos no justifique la carga de trabajo que deba de tener un solo tribunal colegiado. Sin embargo, aquí la propuesta es quizás no especializar de forma exclusiva a un tribunal, sino simplemente elegir 2, 3, 4 tribunales colegiados en materia administrativa que pudieran especializarse de tal forma que no los 20 conozcan el tema, sino que sean estos 3 o 4, y de alguna manera que estos 3 o 4 que estuvieran especializados también pudieran ser ahora sí que recibir todo el esfuerzo de capacitación, de actualización y de especialización que, por ejemplo, se logra en los tribunales, en el tribunal administrativo y en las autoridades administrativas que conocen de este tema, donde se obtienen muchos beneficios a partir del financiamiento de autoridades, por ejemplo, como la OMPI global, o oficinas de patentes de países muy importantes como la japonesa, la norteamericana, que están muy abocadas, y la europea como tal, están muy abocadas al conocimiento y generalización de esta materia y que entendamos los distintos conceptos. Claro, les repito, cada país tiene sus particularidades, aunque las leyes en términos generales responden más o menos de una manera muy homogénea a nivel global. Las diferencias son muy sutiles entre unas y otras, y las más grandes, bueno, no acaban siendo excluyentes un modelo que exista, por ejemplo, el modelo europeo en materia de patentes, como el modelo norteamericano. O sea, uno no excluye al otro. El modelo del copyright no excluye al modelo del derecho de autor. Pueden ser compatibles, tendrán sus diferencias, pero al final del día, cuando tú platicas con jueces que tratan de este tipo de temas de manera ordinaria, logras identificar que todos los jueces alrededor del mundo hablan exactamente de los mismos temas, las mismas figuras, los mismos conflictos. Porque además otro de los fenómenos de la globalización es que antes un fenómeno que se daba en el país creador de la tecnología, pues lo conocía en una primera instancia los tribunales de ese lugar, ¿no? Entonces, los conflictos que se generaban con motivo de una patente desarrollada en Alemania, pues los primeros tribunales que se pronunciaban eran los tribunales alemanes, y eran los que iban marcando la pauta porque era un país generador de tecnología y de generador de criterios en materia de propiedad industrial. Sin embargo, con la globalización y ya la presencia de todos estos productos al mismo tiempo en muchísimos países, hace que el mismo conflicto que antes nada más se daba en un solo país en un principio, ahorita esté detonándose en 5 o 6 países o más al mismo tiempo. Y entonces es muy interesante ver cómo están resolviéndose el mismo tema por jueces especializados con leyes muy parecidas, de formas razonablemente homogéneas en la medida en que todos están hablando de la misma forma. Pero también te das cuenta que cuando no hay ese grado de especialidad, de repente la discrepancia de criterios sí puede ser abismal y sí puedes estar generando que un producto no entre o deje de estar presente en un mercado simple y sencillamente por la falta de seguridad jurídica para el titular de la patente. La otra es la pérdida de proximidad con el gobernado. Esto en el Tribunal de Justicia Administrativa se arregló dándole competencia a la sala especializada también para conocer
de los conflictos a través de la modalidad del juicio en línea, y esto permite una presencia nacional, no obstante sea una sala única con sede en la Ciudad de México. Tampoco veo que sea un tema irresoluble el que pudiera lograrse mantener la cercanía a través del uso de medios electrónicos. Y bueno, los sesgos ya de la ceguera del laboratorio, cuando un tribunal está muy metido en un solo tema y de repente falta esos nuevos aires, nuevos criterios, esa oxigenación de criterios. Y eso también podría lograrse en la medida en que no solamente hubiera, por ejemplo, un tribunal especializado, un colegiado especializado, sino que hubiera 3 o 4 especializados que pudieran mantener esta fluidez de nuevos criterios, de nuevas visiones, que mantuvieran enriqueciéndose el proceso de la materia. Ese es uno de los temas, así a grosso modo, que quería platicar con ustedes. El segundo es el impacto que tienen de alguna manera los avances tecnológicos en la propiedad intelectual. Hemos visto a últimas fechas cómo, por ejemplo, el comercio electrónico nos ha acercado a tener interacción comercial con el resto del planeta. Vemos cómo el comercio electrónico se ha vuelto de ser una práctica poco común entre los particulares, como de repente ha logrado ya tener una penetración muy importante en nuestro quehacer diario. Y esto no solamente nos da la interacción con la aplicación, nos da la interacción a través de la computadora o la compra por teléfono, sino que también ya nos permite no solamente acceder a bienes y servicios que se producen en México, sino que cuando estamos a un clic de distancia de poder estar comprando un bien desarrollado en un país, comercializado en otro, pagado en otro lugar y disfrutado en un tercero. Pero eso a la vez implica nuevos retos, porque al final del día este sistema económico comercial que se ha construido, que ha permitido esta globalización comercial, no ha sido debidamente acompañado por sistemas jurídicos globales. Entonces de repente ya tienes un problema cuando con un solo clic estás interactuando en 5 jurisdicciones diferentes, y cuando viene el problema, ¿quién es el tribunal que debe de declarar competente? ¿Quién es la autoridad que debe de hacer la parte de la procuración de justicia en este tipo de temas? ¿Cómo son los mecanismos de auxilio entre autoridades jurisdiccionales para poder resolver de una forma expedita? Porque obviamente entre los exhortos y los pedimentos de auxilio a tribunales extranjeros, pues realmente complican un caso de una forma tan importante que hace que prácticamente el sistema judicial internacional en su conjunto sea muy poco atractivo y muy poco eficiente para la resolución de este tipo de conflictos. Esto que da lugar a que la gente entonces migra, en lugar de buscar la protección y tutela de sus derechos en el espacio jurisdiccional, lo está realizando a través de las propias políticas, ya no digan leyes, políticas de cada uno de los operadores de las plataformas económicas. Entonces va a acabar resultando que va a ser más importante para el público usuario acudir al Facebook para que dirima el conflicto, a que la política de Amazon dirima el conflicto, de Mercado Libre dirima el conflicto, que frente a un juez. Y esto, bueno, nosotros como gente interesada en hacer valer los derechos, en impartir justicia, pues que nos llame la atención, porque es una forma en la que se está migrando la autoridad de los estados a la autoridad de los particulares. Y entonces vemos que sí es más importante, ya no lo que diga el Código Civil o el Código de Comercio, sino lo que digan las políticas comerciales que rijan la operación en Amazon o en segunda mano, en lo que quieran.com. Eso lo hace muy importante para nosotros como fenómeno, porque debemos estar muy atentos entonces a cómo mantenernos vigentes, cómo seguir siendo la opción de Estado para la resolución de los conflictos que se dan en nuestra sociedad. Y uno de los puntos donde mayor conflicto se genera, pues obviamente es en el mundo económico, ¿no? Es el lugar, bueno, entre ese y las relaciones personales, yo creo que son lo que más generan conflicto, pero digamos, donde más granita le echa a la gente es donde está inmerso su dinero. Y
entonces, si nosotros dejamos de perder esos espacios, de ser las instituciones que resolvemos esos conflictos, estamos prácticamente dejando a un lado a la figura de los estados, a la figura de las autoridades, y estamos entrando a un fenómeno privatizador de la impartición de justicia. Vemos, por ejemplo, que este fenómeno cómo ha evolucionado, donde el año pasado tuvimos el 47% de compras en internet en sitios extranjeros. Entonces la mitad de las compras que se hacen en internet aquí en México son interactuando con empresas extranjeras, no sabe Dios qué jurisdicción. O sea, la mitad de este tipo de asuntos, para empezar, ¿qué tribunal es el que se puede declarar competente? ¿El del país en el que el fulano le dio clic o el que recibió el clic? El que tiene la cuenta, el título, de la nacionalidad de la empresa, el de la nacionalidad del que, o sea, ¿quién? Eso vuelve muy interesante. Ahora, ese es otro de los temas que quería abordar con ustedes. El tercero es el tema, por ejemplo, de los conflictos ancestrales no resueltos. Aquí estamos hablando de cosas muy del día a día, pero por otro lado tenemos, por ejemplo, la protección en materia de derechos de autor de las creaciones de pueblos originarios. Y de repente vemos que salen las noticias que tal o cual marca está explotando a la pobre comunidad de tejedoras del estado de Tatatán el Alto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están comercializando de forma masiva sus productos de unos precios exorbitantes y no hay el debido pago de regalías o el reconocimiento a la autoría de estas personas. Estos fenómenos han existido, existen desde elementos tan complejos como es que muchas veces las propias comunidades indígenas, al no poder, o comunidades locales, al no tener forma de poder tener una estructura específica que pudiera ser titular de derechos y obligaciones, que fueran propietarios de los derechos de la comunidad como tal, y sobre todo de este tipo de derechos, de repente es muy difícil tener ese espacio de interacción. ¿A quién le voy a ir a comprar los derechos para que me permita explotar los diseños de los bordados de Hidalgo, ¿no? Entonces, al no tener esa capacidad de ir con alguien y decirle, oye, te quiero pagar por tus derechos, y no alguien en lo personal, porque además muchas de estas cuestiones en la cosmovisión de los pueblos originarios ni siquiera las conciben como un tema apropiable. Luego entonces es muy difícil que en su cosmovisión entiendan que lo pueden apropiar a través de una estructura comunal, a través de una sociedad, de una cooperativa o de algún tipo de persona moral occidentalizada que permitiera ser la titular de sus derechos. Y esto que ocasiona pues, que de repente la falta de certidumbre para alguien que va a desarrollar un proyecto de inversión en tal o cual materia, por ejemplo, sacar una línea de ropa que vas a tener que sacar del mercado porque te van a estar acribillando en redes porque estás explotando a la comunidad, pues no lo vas a hacer. Esto, por ejemplo, ha llevado a que emprendedores importantes que empezaron justamente proyectando mucho del trabajo originario, como fue Pineda Cobalín, de repente decidiera que ante esta inseguridad que le daba el no tener la certeza de tener los derechos de explotación, porque no había forma de identificar quién era el titular de esos derechos, optara por mejor dejar de utilizar ahora sí que figuras o artesanías locales y mejor migrara a utilizar figuras locales de otros países que ya traen más desarrollado el tema de la explotación de los derechos originarios. Entonces, esta parte también es un reto, porque es un punto en el que en el presente tenemos que estar resolviendo con una visión occidental, que al final del día es la visión de nuestro mundo legal, conflictos que se dan por esa falta de interconexión entre el derecho y el mundo de las comunidades originarias, y cómo lo tenemos que estar proyectando en nuestro presente, y todavía más lo podemos volver más complejo cuando lo proyectamos en temas tecnológicos
que nos están haciendo vivir hoy cuestiones que parecerían del futuro, de un futuro que ya nos ha alcanzado. Entonces, esta interacción entre los tiempos de esas realidades económicas, de esas realidades de cosmovisión, de las distintas personas que interactúan en todos estos procesos, hace muy difícil compatibilizarlos, homogeneizarlos y darles una respuesta adecuada frente al caso del conflicto. Y bueno, los nuevos casos que estamos por enfrentar, ya podríamos estar hablando de las últimas reformas en materia marcaria, donde México ha incorporado una serie de marcas no tradicionales. Anteriormente nada más estábamos muy centrados, exclusivamente centrados en las marcas que fueran identificables de manera visible, y no teníamos la posibilidad de hacer otros registros. Entonces, bueno, nos concentrábamos en la parte de las marcas nominativas, con los conflictos sobre cuestiones fonéticas, conceptuales, o confusiones gráficas. La parte, si le metíamos el diseño, ese otro elemento como un factor adicional, y la parte de cuestiones tridimensionales, que era lo que le venía dando la complejidad al tema. Esto también, bueno, tiene un parteaguas con la reforma del año pasado, donde ya se abre no solamente a estas marcas perceptibles de manera visual, sino que ya las abre a todas las posibilidades sensoriales. Y entonces ya estaremos viendo marcas olfativas, marcas sonoras, marcas táctiles, y cuanta marca sea posible percibir a través de los sentidos podrá ser registrada. Esto también abre nuevos retos como conocedores del tema, porque también te va a implicar nuevos tipos de conflictos. ¿Cómo vas a poder identificar que el olor que una persona percibe de una manera es confuso frente a la forma en la que lo percibe la otra? ¿Cómo vas a poder tener certeza de que el olor que se está utilizando en un momento determinado es el que se está utilizando al día siguiente en ese mismo lugar determinado? Vas a poder demandar las infracciones. ¿Qué tipo de pruebas vas a requerir? ¿Qué tipo de peritos vas a necesitar? ¿Qué tipo de formas para poder tener la certeza de que aquello que estás percibiendo en ese momento corresponde a la forma tal cual como fue registrada la marca en su momento? ¿Cómo vas a poder verificar que los registros del INPI mantengan la esencia, por ejemplo, de una marca de olor pasados, pues ya no digas años, 6 meses después que abras el bote o lo que tengan ahí como muestra del olor, y que corresponda o deje de corresponder a aquello contra lo cual lo quieres comparar? Todo eso implica nuevos retos. Y ahora, si volvemos a la temática global, los nuevos conflictos con las nuevas figuras, por ejemplo, de la denominación de origen, otro tema, las marcas, la indicación geográfica, las denominaciones de origen y las marcas de certificación. Estas marcas de certificación que no responden a la lógica de las marcas que tradicionalmente estudiamos, que servían para diferenciar un producto de otros de su misma especie. Entonces, una marca de certificación resulta que es aplicable a todos los productos idénticos o semejantes, y que simple y sencillamente los distinguen de otros productos idénticos o semejantes a estos, pero de otra, que tienen otras características. Y entonces resulta que esa identidad exclusiva que le daban a un producto, una marca, en el caso de las marcas de certificación, prácticamente responden a que valores si se ajustan o no a los requisitos que exige el titular de la marca para otorgarte la certificación. Pero están concebidas como marcas. Ahora, los criterios que deben abonar a ese tipo de marcas, pues simple y sencillamente no son compatibles con todo lo que hemos escrito, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos llevado a través de resoluciones a
jurisprudencias para resolver los temas y explicar lo que es una marca, el alcance de una marca, porque simple y sencillamente, siendo marcas, estas son una cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento, digamos, muy importante, muy trascendente, porque mucho de lo que sabíamos ya va a quedar en el pasado. Muchos de los nuevos retos se están por escribir en el futuro. Platicábamos hace rato en la comida de temas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que tanto son refutables, las obras creadas por robots que tienen capacidad de tener inteligencia artificial para con sus dueños, para con sus creadores, y qué tanto no podrían refutarse como obras conceptualmente hablando, porque al final del día serían obras de una máquina y les podrías dar o no la protección de un derecho humano, como es el derecho de autor, a una obra de una máquina, y cosas que son muy discutibles, que son muy para una discusión de café, digo, uno podría platicar y no resolvería el tema. Y el que más sabe, pues resulta que tampoco menos sabe, porque luego se casa uno demasiado con ciertos criterios. Y entonces de repente romper esos paradigmas de interpretación frente a estos nuevos retos te cuesta mucho trabajo. Y te cuesta mucho trabajo también desde el punto de vista del abogado practicante, la manera en la que vas a probar todos estos nuevos fenómenos, ¿no? O sea, ya no son nada más los nuevos peritos electrónicos, ahora serán otro tipo de peritajes los que tendrán que dar para poder acreditar si hay o no violaciones de derechos, si hay o no existencia, o si hay o no distintividad o innovación, o todas las características propias que deben de mantenerse para poder considerar algo como una creación, como una cuestión innovadora, como una cuestión creativa. Entonces, bueno, como verán, son muchos temas, poco el tiempo, y yo quisiera nada más planteárselos, y lo que quieran preguntar, platicar, total, nadie tiene una respuesta a ciencia cierta sobre estos temas, entonces tan válido es lo que ustedes opinan como lo que puedo opinar yo, ¿no? Pero pues muchas gracias, magistrado, muchas gracias, magistrado. Muy interesantes conceptos que nos vierte nuestro ponente. Como ustedes ven, tiene una gran experiencia en una gama muy amplia de conocimientos sobre propiedad intelectual, los distintos temas, y nos destaca, aunque más adelante tendremos una etapa de preguntas y respuestas para poder plantear las dudas que ustedes tengan y les tendrá una respuesta. Nada más destacar los problemas que se nos acercan en la solución de todos estos conocimientos, producto de un fenómeno que es actual, que ya nos alcanzó, que es la globalización. Que la globalización viene siendo un detonante en muchos aspectos no solo del comercio, sino de las relaciones entre los distintos países, los distintos pueblos, desarrollo de distintas regiones del mundo. Hasta hace muy pocos años veíamos en los temas de propiedad intelectual como muy limitados, como muy escasos, pero que debido precisamente a estos temas de los que nos ha hablado el doctor Cabrera León, nos plantea en primer lugar, producto de ese desarrollo de la globalización, la necesidad de crear tribunales colegiados especiales con la finalidad de unificar criterios que no sean esos tan dispersos, en la medida en que, como somos muchos los tribunales colegiados en materia administrativa que tienen conocimiento sobre la materia, pues son otros tantos de criterios que se generan con el riesgo de ser dispersos, contradictorios. Y el problema es que para la solución de conflictos se requiere la unificación de criterios.
nos habla de la existencia de los institutos que en el ámbito administrativo conocen en un principio de estos temas. En una segunda instancia, el Tribunal de Justicia Administrativa, ya en el ámbito jurisdiccional, y finalmente dentro del control de constitucionalidad, los tribunales colegiados. Pero vemos que de menos nos vamos a más, y que de unos cuantos órganos que conocen de los conflictos que surgen de estos derechos, en la materia administrativa se diluye porque son muchos los tribunales, y nos plantea precisamente debido a esos fenómenos de complejidad derivada del crecimiento y desarrollo de los conocimientos, del crecimiento de las relaciones internacionales, del desarrollo de la tecnología, que hace conveniente la creación de tribunales especializados con la finalidad de afinar y de unificar criterios. Nos puntualizaba aspectos muy relevantes acerca de que este desarrollo de la tecnología, y en concreto de la informática, hace necesario que tengamos un mayor cuidado, mayor conocimiento del tipo de las relaciones en todo sentido, para poder conocer cómo se desarrollan esas relaciones y en un momento dado poder distinguir en qué ámbito y bajo qué jurisdicción se pueden resolver. Por lo complejo, pues están surgiendo las soluciones que no son novedosas ya, por ejemplo, la cuestión del arbitraje, más recientemente la mediación, que en otros países es muy común y que en México no resistimos todavía a usar de ellos, ¿no? Pero que a través de la complejidad de la solución de esos problemas, en muchas ocasiones son más ágiles y fáciles para resolver los conflictos que son urgentes de decisión. Vamos ahora a escuchar a la señora magistrada, que nos trae también conceptos y conocimientos muy importantes, porque ha sido una persona que se ha dedicado mucho en este ámbito de conocimiento, y que pues ya es una profesional que ustedes de sobra la conocen, y que voy a destacar unos cuantos puntos de su amplísimo currículum, para destacar nada más lo principal, lo relevante. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con maestría en Administración Pública y estudios concluidos en la maestría de Derecho Judicial, también con estudios de posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales, Derecho Económico y Corporativo y Derechos Humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito, secretaria ejecutiva de disciplina en el Consejo de la Judicatura y magistrada de circuito por examen en el año de 2000. Socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil, y presidenta en el periodo de 2012 a 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas públicas y privadas desde hace más de 30 años, autora de diversas publicaciones. Actualmente se desempeña como magistrada del Poder Judicial de la Federación en materia administrativa, especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Bueno, ya la conocen, creo que de sobra, por sus obras jurídicas en materia de amparo y por las frecuentes conferencias que imparte en distintas instituciones, universidades, y en particular dentro del ámbito del Instituto de la Judicatura Federal. Señora magistrada. Gracias.
Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, doctores, que es mi casa, aunque ahora temporalmente no estoy aquí, pero ya pronto regresaré. Así es que me siento muy a gusto y les agradezco mucho su asistencia. También al magistrado Román Franco, que tuvo la amabilidad de invitarme a este tema, y por supuesto es un honor estar acompañada del doctor Cabrera y del señor magistrado Hernández Fonseca, que ha sido maestro de todos nosotros. Cuando me invitaron a hablar de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, le decía yo al magistrado Román, es un tema que se ve poco en los administrativos. La verdad es que en mi historia aquí en los administrativos desde el año 2000 como magistrada, creo haber visto 2, 3 asuntos de juicios de derechos de autor, específicamente de marcas y patentes, y es como una cosa más común. Y platicando en la comida, que tuvimos una conversación que debimos haber traído aquí a la mesa en lugar de tenerla en la comida, porque hablamos de cosas muy interesantes, conversábamos el magistrado Hernández y yo sobre qué asuntos nos había tocado. Le decía yo que yo conocí un asunto del santo y el hijo del santo. En aquellos años se discutía que el santo había creado un movimiento, ¿no?, especial, y entonces el hijo decía que había derechos de autor sobre ese movimiento que hacía el santo, y otros atletas lo habían tomado y entonces él reclamaba derechos de autor. Y nos pareció una cosa muy interesante cómo probar si era un producto de la creatividad del santo o era una rutina que podía realizar cualquier persona en esas actividades. Pero el caso que me platicó el magistrado Hernández era más interesante que el del santo. Así es que platíquenos para que yo pueda compartir con ellos lo de Chespirito y sus personajes. Vean ustedes la dificultad del caso. Bueno, un caso que no me puedo referir por razones obvias a muchos detalles, pero el aspecto que ustedes conocen es que Gómez Bolaños fue una persona muy creativa y creó muchas obras que se difundieron a través de la televisión y el cine, programas, personajes, y uno de los programas que él creó con una serie de personajes es precisamente ese programa del Chavo del Ocho, en donde creó ciertos personajes, él, con ciertas cualidades, pero lo que destacaba la señora magistrada es ese aspecto que muchos no comprenden y que muchos creen que es el hecho que les faculta para exigir la autoría del personaje. Gómez Bolaños creó los distintos personajes, pero les dio un sentido y unas cualidades, aprovechando las cualidades de las personas físicas que encarnaron esos personajes. Por ejemplo, el caso de la Chilindrina. Si ustedes ven, ¿quién no conoce la Chilindrina con esas cualidades de su persona, sus rasgos físicos? Porque sí, el problema era que aprovechó esos rasgos físicos, el señor Barriga, don Ramón, el profesor Girafales, etcétera. Y entonces no era que el señor Gómez Bolaños quisiera privar a sus amigos, porque fueron siempre sus amigos y los trató como familia y los quiso mucho, de impedir que ellos en eventos aprovecharan de esos personajes para poder seguir sobreviviendo en el ámbito de la actuación. Él les permitió que siguieran usándolo y todo, pero alguien mal aconsejado orientó a alguno de estos personajes, de estas personas físicas, a que le reclamaran el reconocimiento de la autoría del personaje. Y ahí vino el conflicto. Porque ciertamente esos personajes describen unas cualidades tanto de carácter como de la persona física, pero la creación del personaje generalmente corresponde a Gómez Bolaños.
Gracias, magistrado. Perdón que lo haya invitado a participar con esto. Fíjense qué complejidad de caso, muy interesante. Y eso ocurre, hoy está ocurriendo con fenómenos que son más modernos, pero que lo traigo a cuenta porque si bien la modernidad nos ha alcanzado y hoy tenemos problemas jurídicos de muy difícil solución, siempre ha habido problemas jurídicos de difícil solución. La cosa es de que comprendamos las instituciones para qué son y cómo operan. Hace unos días me decía mi hija que estaba indignada porque ella es aficionada como buena adolescente, y a lo mejor aquí la gente joven también, a ver blogs, ¿no? Y tiene unos blogueros que son sus preferidos, y estaba indignada porque les querían cobrar a los blogueros los derechos por las obras musicales que usan en sus blogs. Me dice, mamá, ¿cómo creen? O sea, ¿por qué les van a cobrar si nada más usan un pedacito de la canción? Y le digo, a ver, hija, es que los derechos de autor lo que buscan es un derecho humano, lo que busca es el reconocimiento de la creatividad humana, ¿no? Es considerado por el artículo 28 nuestro y por el convenio de Berna un derecho humano. Y ese derecho humano le trataba yo de explicar a un adolescente, es un poco complicado que ella entendiera esto. Le decía yo, es que hay un derecho, estos derechos, ¿no? Implican un reconocimiento al esfuerzo del autor. Y entonces no es bueno que una persona explote económicamente lo que otro ha creado, ¿no? Entonces ahí empezamos en la discusión. Hoy es precisamente una de las discusiones que se está desarrollando en todo el mundo para tratar de ponderar cómo solucionamos este conflicto, sobre todo con el uso de obras musicales, videos, textos en redes o en internet con los derechos de autor. Hay un discurso social, político, generalizado en todo el mundo, en el sentido de que hoy internet es un medio de libertad, es un medio a través del cual las personas ejercen su libertad y tienen acceso a la información, tienen la posibilidad de ejercer su libertad de expresión, tienen acceso a la cultura y además le dan materiales para a su vez ser creativos. Entonces hay una línea en todo el mundo que va dirigida a limitar o restringir los derechos de autor en aras de este bienestar social colectivo de las democracias y de la idea que hoy se tiene de libertad. Y por otro lado hay una resistencia férrea, obviamente, de los autores y de las sociedades de gestión colectiva, que son quienes lo representan, porque esas personas que en internet usan contenidos de otros, que han sido creados por otros, les den una compensación económica y hagan un reconocimiento de su autoría. Entonces, esta discusión está abierta en todo el mundo, México no es la excepción, y ha generado muchísimos litigios y cambios legislativos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Europa hay directivas que invitan a los estados a regular ciertas excepciones en donde no será necesario que los autores le paguen compensaciones económicas, que la gente que use ciertos contenidos le pague compensaciones económicas a los autores. Pero hay ciertas restricciones. En Estados Unidos también hay un movimiento que trata de regular estos fenómenos, pero el fenómeno económico y social es muy complejo. Por ejemplo, de ustedes que están aquí presentes, ¿quién no, más bien quién sí, ha bajado una canción, una película, un video, ¿no? Para verlo en casa, o ha tenido amigos, ¿no? Que le dicen, yo te bajo la película, yo te bajo la canción, ¿no? Y lo bajamos, lo usamos, lo escuchamos, lo reproducimos en casa y dice uno, bueno, pues ¿dónde está el daño? ¿No? Es un uso inocuo, no causa daño. Pero, ¿cuántos han consultado? Hemos sido estudiantes, hemos consultado libros que han subido a internet y que nadie le paga al autor los derechos por el libro, ¿no? Y lo usamos. Me decía alguien hace poquito, yo ya vi tal película, pues todavía no ha salido. Pero en internet ya está. El tema es una cultura de la legalidad, una creencia generalizada de que ahora tenemos que aprovechar de los bienes culturales y que no hay que pagar por eso. Entonces, el conflicto jurídico que hoy se está ventilando es cómo resolvemos esto a partir de reconocer las limitaciones del derecho y los derechos de los otros a través de internet para acceder a la cultura. Por ejemplo, nuestra ley mexicana, que parte del 28 constitucional, establece, como ustedes bien recuerdan, que el autor tiene derechos, que le llamamos derechos morales o derechos personalísimos y derechos patrimoniales.
Entonces, los derechos morales es el derecho que tiene a que se le reconozca como creador. Es decir, que si alguien utiliza una obra o cita, reproduce un video o una canción, diga que ese video, esa canción, esa obra es autoría de tal persona. También es un derecho del autor, es un derecho moral del autor, oponerse a que una obra se divulgue. Pero también tiene otros derechos que son de contenido puramente patrimonial. Entonces vean que la diferencia en los grados de tutela es distinto. No es lo mismo que le protejan a uno un derecho personalísimo, como es el derecho a la imagen, por ejemplo, o el derecho al nombre, ¿no? El derecho a los datos personales, a que le protejan la explotación económica de un bien que ha creado. Entonces los grados de tutela jurídico son distintos. No es lo mismo que una persona suba una fotografía suya a la red, en el momento que uno le incorpore a la red, y entonces en ese momento se vuelve parte, digamos, de lo que va a circular en la red sin control, ¿no? A que alguien tome la foto de una persona y ese alguien la suba a la red y la explote, la use con fines comerciales. Entonces nuestra ley va estableciendo límites a los derechos de autor, en qué casos no les vamos a tener que pagar a los autores. Por ejemplo, cuando un maestro utiliza un texto escolar, un texto de investigación para su clase, no le va a pagar derechos al autor. O una biblioteca reproduce un contenido artístico, no le va a pagar derechos al autor. Es más, la ley dice que hay el derecho de todas las personas a obtener una copia privada. Una copia privada, por ejemplo, de un texto, quiere decir que ustedes puedan reproducir ese texto en un medio electrónico para su consumo personal, no para reproducirlo, no para regalarlo y compartirlo con los compañeros, no para subirlo a un sitio de internet, ¿no? Piensen ustedes en lo que pasa cuando se sube a YouTube una obra. En todo el mundo ha habido litigios porque en YouTube se sube un contenido y hay quien dice, oye, es mi imagen, es mi foto o es mi obra, ¿no? Y está arriba. Lo que han hecho, y decía el doctor un poco esto, lo que han hecho estas empresas es ellos mismos evitarse problemas, porque en la industria, en la red, en internet, hay una serie de personas, empresas que funcionan como intermediarios, es decir, son proveedores de servicios. El que aloja el sitio web, el que le ayuda a construir la página web, el que permite descargar los videos, la música, el que hace publicidad en la red, en fin, ellos son intermediarios. Entonces, por ejemplo, YouTube, ¿qué hace? Bueno, ustedes suben el contenido a YouTube, ¿no? Se almacena en los servidores de YouTube, se reproduce y cuando alguien formula una queja, le dan los motivos y las razones, en su caso las pruebas a YouTube, lo que hace YouTube es bajarlo. ¿De acuerdo? Entonces hay mecanismos en donde, más allá de que sean mecanismos informales, son efectivos en la medida en que los intermediarios son los que pueden hacer esas cosas. ¿Qué pasa cuando esos conflictos se llevan a los tribunales? Que es lo que hoy nos tiene aquí convocados. Bueno, que hemos tenido experiencias de todo tipo. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero algunos de ustedes habrán conocido Napster, que fue un lugar donde se bajaba música. Yo no lo usé, pero no sé si alguien de aquí lo habrá usado. ¿Y qué pasó? Pues se tuvo que cerrar porque hubo un juez que ordenó, porque dijo que era la explotación de obras musicales sin permiso de las disqueras y de los autores de las obras musicales. Hoy, por ejemplo, tenemos Spotify, y Spotify pues entonces le paga a los autores, es una manera donde está regularizada el aprovechamiento de las obras musicales. Pero, por ejemplo, la Suprema Corte conoció en un amparo en revisión, el 1/2017, que supongo que algunos de ustedes habrán visto, un caso en donde una empresa es sancionada, más bien en donde hay una denuncia y el INPI decreta una medida cautelar. Ustedes saben, en materia de derechos de autor tenemos infracciones administrativas, tenemos delitos y tenemos acciones civiles. Es una materia en donde se pueden ventilar los conflictos en esas tres vías, digamos. Acciones civiles por daños, reparación de daño, acciones penales, por ejemplo, todo lo que es piratería, y infracciones administrativas. Y las infracciones administrativas se ventilan ante el INPI, si son infracciones en materia de comercio, o ante el autor, si son infracciones administrativas puras de otro tipo que no tienen que ver con la actividad de comercio. Entonces, en este caso llega una denuncia y entonces de reproducción de una obra sin autorización del autor, y entonces ¿qué hace INPI? Decreta una medida provisional. La medida provisional puede ser la suspensión de la actividad que se considera ilícita, puede ser el bloqueo de una página web,
o puede ser que se baje de la red un contenido que se considera ilícito. En este caso ordena el bloqueo de una página web y entonces la empresa va al juicio de amparo y la Suprema Corte resuelve que el bloqueo de páginas web es una medida desproporcionada. Es decir, lo que dice la Suprema Corte es que se ha reconocido, hoy nuestra Constitución mexicana lo reconoce, el derecho al uso de Internet, ¿no? El derecho al acceso a la información, el derecho de las personas a la cultura, y que entonces cuando existe un atentado, por ejemplo, a los derechos de autor, si no se trata de un delito, no es justificado que se bloquee por completo una página web, porque es una medida que excede, es decir, que es tan rigurosa que va más allá de los bienes jurídicos tutelados. Y esta sentencia de la Suprema Corte fue muy bien recibida en el medio porque consideró que estaba empezando a sentar ciertas líneas para impedir que la autoridad administrativa, a través de estas acciones, obstaculice el funcionamiento de las redes o de las redes sociales en general. Pero ha habido otros casos. Si ustedes buscan, por ejemplo, hace unos meses se iba a abrir un sitio de deportes, Sportflix se llamaba, y entonces ya habían empezado a hacer publicidad y los canales deportivos y las empresas de difusión deportiva protestaron porque dijeron, a ver, este sitio de dónde va a sacar los contenidos, cómo ha obtenido los derechos para la reproducción, en fin, y el sitio no abrió, precisamente por los conflictos que se le venían presentando con motivo de estas acciones. En otros países han tenido litigios, por ejemplo, contra Google, ¿no? O contra otros mecanismos de herramientas de búsqueda, y en otras jurisdicciones se han sentado precedentes interesantes. Por ejemplo, dicen, a ver, uno es el autor de la conducta ilícita y otra es que este autor de la conducta ilícita suba los contenidos y haya empresas, por ejemplo, buscadoras de contenidos. Entonces, si se trata de buscadores de contenidos, esas empresas no están realizando la conducta ilícita. Incluso si esas empresas buscadoras de contenidos facilitan la búsqueda de los contenidos, por ejemplo, tienen directorios, listados o remiten a vínculos que tienen esos contenidos. Entonces, la idea, por ejemplo, europea es que esas empresas como Google no las vamos a castigar. Al contrario, las necesitamos porque son las que pueden bajar los contenidos de Internet, de manera que ellas, para evitarse con problemas, los bajan y entonces eso hace que haya una protección más efectiva. En nuestro medio, con esto estaría yo acabando, en nuestro medio tenemos el caso que según Internet así ha ocurrido, a mí no me consta, pero es un hecho público, digamos, el caso de Eugenio Derbez y el burro, ¿no? El burro de Shrek. ¿Sí? ¿Se acuerdan la canción famosa del burro de Shrek que causó un problema con los derechos de autor? ¿Quién sabe? ¿Qué canción fue? Sí. Una tropical que decía que Claudia. Exacto, es el de la burra y el burro, exacto, esa fue. Entonces ahí lo que pasó fue que le dijeron al autor que se había invadido los derechos de autor de la canción esa de La mesa que más aplauda, ¿no? Para usar la de la burra, y dicen que como fue demandado y hubo un conflicto importante, lo que acabaron por convenir es que se hizo una obra musical que incluía la canción de la película y que también incluía las canciones de la empresa que había demandado, y al final pues todos hicieron negocio, la empresa que había demandado pudo comercializar los productos y él no tuvo que pagar otra indemnización, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que los derechos de autores, todo el mundo tendríamos que ser conscientes que los litigios que se nos presenten y que seguramente se irán presentando van a ofrecer obstáculos procesales muy importantes. El primero que anunciaba el doctor Cabrera, que tiene que ver con qué juez va a conocer de estos conflictos, pero antes que saber qué juez, la primera pregunta es cómo sé quién es el infractor. Saber quién subió el contenido ilícito, quién lo está comercializando, quién lo está distribuyendo, quién es el autor del sitio web, en fin, esto es una proeza. Y además cómo luego podemos ejecutar esas medidas si nuestros jueces no tienen jurisdicción en otras latitudes, y es ahí donde están los servidores o donde están las empresas que están subiendo los contenidos. Es todo un problema. Yo desde ese punto de vista más bien celebro que haya otros mecanismos que no sean los mecanismos judiciales los que nos permitan
tomar decisiones rápidas y que sean más efectivas en la protección de los derechos de todos nosotros. Solo restaría por exhortarlos a que la próxima vez que vean estos contenidos piensen un poco en que hay que alentar la creatividad de los autores y que el desconocimiento de los derechos de autor tiene como consecuencia que no se estimule la creatividad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Siempre tiene comentarios muy interesantes. Se me ocurría el tema que estábamos comentando en la comunidad respecto del también que tiene importancia con las redes sociales actuales, en donde se suben contenidos, se suben temas, se suben fotografías y muchas cuestiones. Que llegan a ser a generar problemas verdaderamente serios y hasta un riesgo en las personas. Y en algunos casos en donde por ejemplo en los estos buscadores de Google, en donde suben información periodística dañina a las personas, pero con un contenido no cierto, que generan graves problemas a la dignidad de las personas, en donde se han generado problemas, en donde han demandado a la empresa para que baje el contenido y se respete ese derecho al olvido en algunos casos. El asunto de bajar los contenidos es que, como decíamos en la comida, les decía que teníamos haber platicado aquí lo que platicamos en la comida. El asunto es que bajar el contenido en ese momento impide pues que ese contenido se siga viendo, pero como ustedes saben, luego llegan, como esos contenidos ya se recibieron en otras partes, pues luego hasta te ponen, velo antes de que se borre, ¿no? Lo veo todavía con más interés. Entonces es el problema de que no hay manera de borrar el daño ni de eliminar, digamos, las consecuencias de un contenido ilícito que está en redes, ¿no? No es controlable. Sí, por más que se condena a la empresa a bajar el contenido, pues hasta donde puede hacerlo en sus servidores, pero fuera de ellos, ¿sí? Y otros vuelven a subirlo. Sí. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, magistrada. Bueno, vamos a pasar a un ejercicio de preguntas y respuestas para que planteen sus dudas al doctor y a la señora magistrada. Y si nos hace el favor de anunciar para quién es la pregunta. Buenas tardes, Roberto Arochi, abogado postulante. La pregunta es para la magistrada y nos pregunta realmente recordar que ella resolvió un asunto muy importante sobre competencia desleal relacionada con riesgo de asociación. El caso fue Pepsi versus FIFA, en donde nunca se había discutido cuál era el alcance del riesgo de asociación en la competencia desleal. Realmente el INPI durante muchos años únicamente se ha metido a establecer una competencia desleal desde un punto de vista de confusión y no una figura como el riesgo de asociación, donde se tiene que acreditar únicamente que el consumidor se confunde de pensar que viene del mismo fabricante cuando no viene del mismo fabricante o viene del mismo comerciante. Entonces, magistrada, nada más felicitarla porque ese precedente fue muy importante. Y al doctor Cabrera, pues decirle que lo extrañamos en el tribunal, pero ojalá que tenga una práctica muy importante en su materia fiscal y de propiedad intelectual, y a lo mejor decirle que viendo la experiencia de los 21 tribunales administrativos, nos encontramos cada día con buenas experiencias. Por supuesto que siempre hay muy malas y muy tristes, pero sí le puedo decir que en los últimos 4 o 5 meses me he encontrado con tribunales que son nuevos, de creación nueva, que les interesa la materia, que le buscan a la materia
y el tenerlo muy especializado a veces tiene ciertos conflictos. Y a lo mejor lo que tenemos que buscar es realmente tener una jurisprudencia, tener criterios que se llamen jurisprudencia en los órganos jurisdiccionales para que nos den luz y para darnos una seguridad. Ese es mi único comentario. Y magistrado Joseca, pues, un abrazo y qué bueno verlo ahí. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado, gusto en verlo, muchas gracias. Sí, fue un asunto muy interesante. Nada más sobre esto último de la especialización, yo solamente les diría que puede ocurrir eso que señalaba el doctor Cabrera, que tengamos criterios diferentes en los tribunales administrativos, y conste que no estoy en este momento en ellos, pero es muy importante que lo que hace un tribunal se conozca por los otros. Es decir, la única manera en que podemos lograr cierto grado de homogeneidad, no necesariamente en el mismo sentido, pero sí en la calidad de los estudios, es que cuando un tribunal hace un buen estudio y el abogado tiene un asunto en otro tribunal, le lleve el asunto, porque no hay tribunal que desprecie o menosprecie el trabajo hecho por sus compañeros. El asunto, o sea, esta posición de aislamiento de los tribunales obedece a que no tenemos la capacidad institucional de saber todo lo que están trabajando nuestros compañeros en otros tribunales o en otras partes del país. Entonces, la mejor manera de garantizar que este foro vaya fortaleciéndose es que los despachos que son especializados o los abogados que tienen asuntos compartan esas experiencias con otros tribunales para que los tomen en cuenta. Estarán o no de acuerdo, pero es un elemento de juicio y de análisis que para nosotros resulta muy valioso. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Sé que me extraña, porque tú lo dices. Pero yo también los extraño. Pero bueno, yo sí creo en la especialidad. O sea, para mí sí es un tema. Repito, sé del gran problema que es el concentrar todo y que se vuelva tan especializado que pierde esa oxigenación. Por eso yo buscaría un mecanismo que permitiera esta oxigenación, que fuera un punto de balance, ¿no? Donde tengas por un lado la oxigenación suficiente de criterios distintos que aborden y resuelvan los asuntos de manera diferente para sacar mejores criterios más robustos con discusiones más amplias, pero al mismo tiempo el otro tema es el de la seguridad jurídica. O sea, yo creo que una cuestión del derecho como tal es dar certeza a las personas de cuáles son las reglas, y en la medida en que tienes un abanico tan amplio de posibilidades de solución de asuntos, es en la misma medida en que no genera certeza. Entonces yo creo que en algún punto de estas dos extremos, desde la ultraespecialidad a la inseguridad por la divergencia de criterios tan amplia, yo creo que si se encontrara un punto medio ahí, sería la solución óptima. Y aún la solución óptima acabaría teniendo problemas, porque al final del día yo en alguna ocasión en un foro siendo magistrado les exponía a los ponentes, a los postulantes, un criterio que había adoptado la sala en materia de criterios diferenciados de efectos de las nulidades, rompiendo mucho la tradición de la interpretación de las nulidades. Y la mitad del foro pues estaba en contra y la otra mitad pues, estaba a favor. ¿Por qué? Porque la mitad del foro traía unos asuntos que beneficiaban y la otra mitad. Mi conclusión fue, en la mitad de sus asuntos ustedes están contentos con el criterio y en la otra mitad de sus asuntos van a estar inconformes porque van a perder sus asuntos. Pero lo que sí pueden tener la certeza es que es el criterio que está adoptando la sala, y sobre eso pueden tejer sus estrategias, pueden tejer el desahogo de sus consultas a sus clientes y pueden tener esta certeza de este criterio específico. Yo creo que en efecto también el hecho de que los tribunales puedan compartir los conocimientos que se generan, porque al final del día es lo que le va dando materialidad real a los alcances de la norma, son las jurisprudencias, son los criterios de los tribunales. Y en la medida en que pudiéramos todos compartir este conocimiento, estos análisis, estos juicios que se hacen en los tribunales, podríamos tener una mayor certeza. Desgraciadamente, bueno, las cargas
trabajo que tenía el tribunal, pues luego no permite este intercambio o posibilidad de tomar todo el tiempo que implicaría un conocimiento tan importante, tan especializado como el que, bien dice el magistrado, debe de llegar el litigante. También es parte del litigante. O sea, esto es una comunidad, y yo creo que en la comunidad la solución a los problemas está de todos los actores que intervienen, de los juzgadores, de las partes litigantes. Pero pues, ahora sí que son temas para discutir con un café muy agradable, para seguir la plática de la comida. Bien, muchas gracias. Sí, un comentario para el licenciado Roberto Arrochi, que es uno de los grandes conocedores de la materia de propiedad intelectual y un abogado que es de garra, que es de batalla, que es luchón y que defiende sus criterios, una persona muy estudiosa y una persona muy ética. Lo deseable y lo que todo el mundo aspira es que hayan tribunales verdaderamente especializados, en que se aproveche la experiencia de los magistrados, de los jueces magistrados en el conocimiento de la materia, y que en la medida en que van teniendo esa experiencia, ese conocimiento, esa madurez, pues va dando una mayor seguridad jurídica. Esa es la ventaja, y por eso la aspiración hacia la especialidad. Y en cierto modo hay alguna razón en cuanto a la crítica de que tantos tribunales pues ya no hay esa especialidad que se busca y a la que se aspira. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por la palabra, muy buenas tardes. Quisiera comentar o compartir el tema, por ejemplo, del inicio o el origen de este tipo de situaciones que en este momento, bueno, se me viene a la mente que es desde el registro de la marca tal cual, ¿no? Hace poco me vi la necesidad de buscar la oportunidad de poder registrar una marca y qué complejidad puede darse en el momento en el que empezamos incluso a buscar la denominación y las clases, ¿no? Ante el INPI. Para mí, por ejemplo, pues fue una situación en donde tuve que buscar a un intermediario, en este caso hacer uso de un buscador para poder encontrar una empresa que se dedicara a hacer este proceso o este procedimiento en su caso, ¿no? Me comentan que se da una situación en donde el nombre de la marca viene acompañado del centro educativo, pero entonces no sabíamos si podía ser Kingswell, centro educativo o centro educativo Kingswell, ¿no? Y bueno, me hacen a mí el comentario, ¿qué va a ser o cuál va a ser la situación aquí? Si alguien más va a poder utilizar la marca como tal, que sería Kingswell, o la situación de la descripción del servicio, que es centro educativo. Entonces ahí, por ejemplo, los intermediarios de marca, para registrar esta marca, me comentaban, pues no importa, si lo pones primero centro educativo o después centro educativo, no hay problema. Aquí la situación o la pregunta sí sería enfocada en, me decían incluso, es como restaurante bar Juanita, ¿no? O Juanita restaurante bar. O sea, ahí qué orientación pudieran brindarme en este momento para poder empezar a lo mejor desde ahí diciendo, esto sí va por ahí, o entonces los intermediarios que van a registrar mi marca en mi nombre no son los adecuados. Porque la verdad ahí sí yo veo un futuro conflicto probablemente. Muchísimas gracias. Sí, mira, básicamente el elemento isotípico, el elemento destacado que le da identidad al servicio no es ni el centro, no son las palabras centro educativo. Esas son genéricas, no son registrables, no puedes obtener la exclusividad en la explotación. El otro elemento, que es el isotípico, ese es el que va a ser registrable. Ahora, cuando hagas el registro y le pones el centro educativo, lo que vas a tener que hacer es que cuando lo utilices la marca la vas a tener que ocupar
con todas las palabras, para que entonces en la eventualidad del tiempo puedas acreditar que le estás usando tal cual fue registrado. Pero lo que le va a dar identidad no es el centro educativo. Tú puedes tener, por ejemplo, una marca que se llame chocolate para una computadora. Porque hoy es una palabra genérica, sí, pero chocolate no te describe, no es un tema específico de una computadora. Le puedes poner marca chocolate, como le pudieron poner marca Apple. Pero no puedes ponerle chocolate a un restaurante como exclusivo. Sí lo vas a poder usar, pero no vas a poder reclamar la exclusividad, no lo vas a poder registrar como marca, porque entonces sí es un elemento que está vinculado a lo que al servicio al cual va a estar afecto. Entonces la respuesta es, lo que te tienes que centrar es en la parte isotípica del registro que pretendes, y eventualmente, bueno, sí, acudir a un despacho especializado para que no tengas tantas vueltas y puedas obtener más rápidamente el registro, porque si no es pagar aporta nuevos elementos, otro nuevo registro. Entonces de repente sí es un buen gasto el dar vueltas y vueltas. Buenas tardes. Ana María Guerrero, abogada postulante. Bueno, retomando lo que han dicho los demás compañeros, yo sí quisiera hacer más hincapié a una situación muy importante. Bien cierto, y retomando lo importante que lo que han manifestado aquí nuestros magistrados, así como el doctor, es una materia muy incipiente, es una materia que todavía nos falta mucho de estudio simplemente a nivel internacional, nos lleva 10 años simplemente de ventaja a otros países. Aquí, al gran desarrollo económico y tecnológico, industrial, estamos todavía muy atrasados en toda esta materia. Se necesita un gran estudio. Aquí, ¿qué es lo que pasa? No solamente la propiedad industrial, estamos abarcando lo que es una marca. Hemos dejado atrás lo que son patentes y el ámbito de lo que es de derecho de autor. Es un ámbito muy especializado que se tiene que tomar mucho hincapié a esta materia. ¿Por qué? Porque sobre eso se tiene que ver una actualización en el registro de marcas, el registro que incluso habla de denominaciones. Estamos muy atrasados en esto. Y una materia muy importante que tocaron acá son los de los pueblos originarios. Ahí no hay una debida protección hacia esa parte vulnerable, que son simplemente hasta su propio vestuario de registro, su forma de creación intelectual de la persona. Todavía nos resta mucho sobre estudio sobre esto, y no solamente será de lo que cada magistrado sea su forma de resolver de acuerdo a su criterio, sino tendrá que ser acompañando una parte muy importante, la parte pericial. La parte pericial que tenemos que ir de la mano por las cuestiones tanto de audio, siempre todo lo que son los delitos ahorita cibernéticos, no podemos desprendernos en eso, y eso va a llevar a mucho conflicto todavía. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Mi pregunta es para el doctor Ramón. A lo largo de su exposición ha hablado de la especialidad en cuanto a la materia de propiedad intelectual. De esta exposición usted dio una propuesta sobre esta misma especialidad. Sin embargo, antes de hacernos esta pregunta, me gustaría hacer otra que podría explicar el verdadero conflicto respecto a la especialidad de la materia. Considero que durante toda su exposición habló del problema de la falta de regulación en materia de propiedad intelectual, que en realidad de la especialización ya para los casos prácticos de la misma materia. Al inicio usted nos planteó que había un problema en cuanto a el estudio que se realiza en el INPI. Es un problema de la jurisdicción, si bien es formalmente administrativo, es materialmente jurisdiccional,
Entonces considero que ese es un problema respecto a las normas de la propiedad intelectual. También usted nos dijo que había problemas en cuanto a los avances tecnológicos y que había conflictos que eran antiguos y nuevos. Los nuevos eran respecto al comercio exterior y terminó haciendo hincapié en que no existía una regulación que protegiera este comercio exterior en cuanto a la propiedad intelectual, y también de los antiguos conflictos que la protección efectiva al folclore es inexistente, puesto que la normatividad para la protección de los derechos de propiedad intelectual para esta materia también era inexistente. Entonces habría que preguntarse cuál es el verdadero conflicto, que no existen normas que protejan, o la falta de normatividad que proteja o que regule la propiedad intelectual, o la especialización para poder resolver los casos prácticos. Yo creo que es un tema muy interesante, que es primero el huevo o la gallina. Definitivamente necesitamos normas, sí, pero las normas que tenemos y los mecanismos de generación normativo del derecho son procedimientos muy rígidos, que no le permiten tener una facilidad de adecuación una forma de mantenerse, uno, actualizado, y la otra, de mantenerse al ritmo que se van dando los conflictos conforme van avanzando las prácticas en la vida diaria. Y las prácticas van desde la mecánica de relación de las personas hasta las plataformas tecnológicas en las que operan. Por ejemplo, no acabamos de entender el tema de la piratería en temas de discos compactos de música, por ejemplo, cuando de repente ya nos llegó la piratería a través del streaming. Entonces todo lo que habías avanzado en temas de conocimiento, de generación, de resolución de conflictos, para arreglar el tema de la piratería musical en discos, primero en discos, después en cassettes, después en CDs, no acabas de comprender eso, no acabas de resolver todas las aristas y abordar todos los temas que se dan en torno a la forma en la que se presenta el conflicto de piratería, el fenómeno de la piratería, cuando de repente llega la tecnología y adiós, ya no existen prácticamente los CDs y te vas directamente a los esquemas de streaming. Y el streaming, por cuestiones tecnológicas, aunque materialmente parezca ser lo mismo, es una tecnología totalmente diferente, condiciones de infracción totalmente diferentes, condiciones para identificar el modo, tiempo y lugar totalmente diferentes, condiciones para identificar cuál es la legislación aplicable al caso, cuál es el tribunal competente, la autoridad administrativa competente, la autoridad de procuración de justicia competente para atender el fenómeno, sobre todo cuando se da en escenarios globales. Entonces, sí son temas de norma, sí son temas de especialidad, sí, de cuestiones de interpretación, y son fenómenos muy complejos por la velocidad tan cambiante en la que se están desarrollando. Entonces, la respuesta es sí a cualquiera de los puntos que tú estás abordando. ¿Cuál es más importante que el otro? ¿Quién sabe? ¿Dónde deba de atacarse el fenómeno? Desgraciadamente en este tipo de asuntos es en todos los frentes, porque no puede ser paulatino, no son temas que sean un círculo vicioso, sino que simple y sencillamente es una explosión viciosa la que se da en el fenómeno de infracciones a este tipo de asuntos, que tienes que atacar de forma integral. Si no lo atacas de forma integral, difícilmente vas a poder tener el logro concreto a la defensa de los derechos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón Salcedo. Tengo una pequeña pregunta respecto a la retransmisión que comentaba la magistrada. Hay un tema muy importante, porque ¿qué sucede cuando tenemos un contrato celebrado con alguna cablera y un hotel funciona a través o tiene en sus habitaciones una pantalla? ¿Y qué pasa cuando una persona reclama las regalías de esas obras que se proyectan en las habitaciones y lo toma como una retransmisión? ¿El hotel estaría obligado a pagar esas regalías a las
digamos, a una sociedad de gestión colectiva, en todo caso que la reclamara, pero si es una sociedad anónima de capital variable, quien hace ese reclamo sustentándose con un contrato de licencia, estaría dentro de ese supuesto el pago de regalías, al tener independientemente un contrato con una cablera que uno hace el pago de derechos por esa transmisión y que es un contrato, digamos, hotelero. ¿Qué sucede en ese caso? Me parece que tiene usted el caso, licenciado, ¿no? Y está viendo a ver cómo lo resolvemos. Bueno, en principio, por ley, los jueces y magistrados no podemos resolver ni dar asesoría legal en ningún caso, ¿no? Pero hipotéticamente es el mismo problema que se presenta, por ejemplo, con los DJs que graban música y luego la explotan ellos y cobran por eso, o la ponen en un restaurante o la ponen en un sitio, en un bar, y se está usando de manera lucrativa, ¿no? El problema no está resuelto claramente, y como yo no podría dar asesoría legal en un asunto, lo único que le puedo decir es que la ley de derechos de autor sí establece qué es lo que podemos hacer sin necesidad de entrar o de dar una compensación económica, y este supuesto no está previsto en la ley. Hay una frase fundamental en la ley que dice que uno no incurrirá en violación siempre que no tenga un beneficio económico directo. Pues aquí el tema central es si se está obteniendo un beneficio económico directo, ¿no?, con una actividad de esta naturaleza. Y por supuesto, ya el lío de la cablera, si está pagando derechos de autor a la gente cuyos productos se está reproduciendo, ese es otro tema. Ojalá le vaya bien en su asunto. Esta pregunta sería para el doctor. ¿Cuál es su opinión de que, por ejemplo, el INPI sea juez y parte en algunas circunstancias? Por ejemplo, en una caducidad, en una nulidad, que ellos mismos se tramite ahí y ellos mismos se resuelvan. Esa parte de especialización no tendría que ser como usted lo manejó desde la primera instancia. Yo creo que el papel ahí de la autoridad administrativa está de alguna manera bien definido. Uno es lo que es la parte de la autoridad administrativa como tal, formal y materialmente, en la parte, por ejemplo, registral, y la otra parte es donde está resolviendo ya conflictos, donde si bien formalmente es administrativa, materialmente realiza un trabajo jurisdiccional. Luego entonces no veo el punto en el que entre en conflicto o donde sea juez y parte. Puede tener una actividad de autoridad que es independiente, que esa resolución será posiblemente solucionada a través de la vía jurisdiccional, a través del tribunal y a través de los colegiados, y la parte donde sí actúa como autoridad jurisdiccional es la parte donde, digamos, no responde a la naturaleza tradicional de su esencia como autoridad administrativa, pero tampoco es un tema donde la exclusividad de la función jurisdiccional la pueda tener uno solo de los poderes. Si bien cada poder tiene por esencia, por naturaleza, la función que le es propia, pero ninguno de los tres poderes la tiene en exclusivo. Entonces yo tampoco veo ahí el tema de que sea malo que la autoridad administrativa pueda llegar a tener casos y actuar como autoridad jurisdiccional. Lo que sí veo complejo es que, actuando como autoridad jurisdiccional, la autoridad administrativa, sus resoluciones no puedan ser analizadas en un procedimiento con reglas de autoridad revisora por parte del tribunal, sino que bajo las mismas reglas de un tribunal de primera instancia, como actúa el Tribunal de Justicia Administrativa en el resto de los temas que conoce, aquí no tenga reglas específicas para ser un mero tribunal de alzada. Entonces te abre la posibilidad al ofrecimiento de nuevas pruebas, de cuestiones que no necesariamente fueron ventiladas en el contexto del expediente administrativo, porque no tiene reglas de un esquema de revisión jurisdiccional. Y entonces eso complica la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa en la materia en la que está actuando como un tribunal de segunda instancia. Pues ahí ese es otro problema el que yo vería, no tanto el del conflicto interno de ser juez y parte en el INPI. Aquí quisiera hacerle un comentario a su pregunta. La autoridad administrativa
tiene dos funciones. Una como tal, en su función de la regulación del registro, en el caso bancario, y otra como resolutora de problemas. Evidentemente que la autoridad tiene facultad para, si lo advierte oficiosamente, iniciar un procedimiento en el que pueda culminar con la nulidad del registro marcario, porque advierta que se otorgó el registro con infracción a la ley. Ese es un punto. Si lo hace en ejercicio de sus propias facultades como autoridad administrativa. Y otro tema distinto es, aun cuando se resuelve y se tramita bajo la misma forma de procedimiento, en aquellos casos en donde la nulidad o la caducidad la solicita parte interesada, en donde hay un conflicto entre partes y la autoridad funge como un tercero desinteresado, y ahí actúa como autoridad jurisdiccional, en donde no debe involucrar su facultad originaria administrativa, sino como un árbitro tercero desinteresado, en el que tiene que dictar una decisión con total equidad. El tema es que lo que se ha pretendido darle una visión de segunda instancia no lo es, porque es un procedimiento autónomo de control de la legalidad de las decisiones de la autoridad administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa es un tribunal que conoce y decide la legalidad sobre vicios de procedimiento y vicios de fondo de la resolución administrativa. Y el tercero, en donde que también se confunde con el tema de la legalidad, es el juicio de amparo, en donde evidentemente se plantean cuestiones de legalidad, cuestiones de inexacta aplicación de la ley, vicios de procedimiento. ¿Por qué? Porque la legalidad, tanto procesal como sustantiva, en nuestro sistema jurídico ha sido elevada al rango de garantía constitucional, a diferencia de otros países en donde este tema corresponde a los órganos jurisdiccionales de comunes y en su caso a casación. Aquí en México la legalidad está elevada al rango de garantía constitucional, y entonces el tema es que los jueces o federales o tribunales colegiados resuelven el tema a la luz de las garantías constitucionales, pero sobre la base del incumplimiento a la legalidad y como consecuencia la violación a una garantía constitucional. Entonces el juicio de amparo es un auténtico proceso de control de constitucionalidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué tan cierto es que pagando una cuota al Sindicato de Derechos de Autor me pueda amparar en la reproducción de música en eventos sociales? Porque de repente han llegado a los salones y cuando se está reproduciendo la música, obviamente ellos nos comentan, nos dicen, bueno, es que si tú estás como miembro activo de este sindicato, nosotros te amparamos en el caso de que estés reproduciendo música de distintos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿Quiere contestar? Bueno, yo creo que los ámbitos de tutela de derechos son distintos. Los de una sociedad colectiva, que sí es una tuteladora de derechos de autor como tal, y otra cosa son los derechos que tutela un sindicato. Un sindicato tutela derechos laborales. Por tanto, lo que puede proteger el sindicato es en la temática de derechos laborales violentados en función de los músicos.
pero no así la tutela de los derechos de autor. Los derechos de autor le corresponde su tutela al autor de manera directa o bien a sus sociedades de gestión colectiva, que son las representantes de toda esa gran colectividad de titulares de derechos de autor. Bien, pues, muchas gracias. Vamos a dar un reconocimiento a nuestros señores ponentes. Tocayito. Bien, muchísimas gracias por su participación, gracias por haber aceptado, muy interesante el tema, sobre todo porque tiene muchas aristas y muchas situaciones que en la práctica se nos va conformando. De lo que ustedes hablaban antes de entregarles el documento, me trae a colación un tema en el sentido de que alguna vez trajeron pinturas de Picasso y se hablaba de los Picassos de Picasso, y entonces mucha gente criticaba, es que de quién más podrían ser si no son de Picasso. Sin embargo, la historia demuestra que había cuadros que estaban firmados por otras personas, pero que Picasso había dado unos trazos, y eso también nos lleva a qué pasa cuando hay una obra de pintura, está en un museo, le toman fotos y explotan las fotos de la pintura. Bien, pero vamos, son solamente temas relacionados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC Tercera Región, Ciudad de México, otorga el reconocimiento al doctor Ramón Ignacio Cabrera León por su excelente participación en la conferencia Propiedad Intelectual, Ciudad de México, 8 de mayo de 2019. La firman el magistrado José Luis Caballero Rodríguez como su director general y yo como su director general. Muchas felicidades. Y con el mismo texto, pero ahora a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, que a pesar de que me dijo como media hora, pero es que logré convencerla, y qué bueno, porque siempre me ha gustado sus disertaciones. Y aprovechando que el moderador me dio el uso de la palabra, no olvidar que tenemos que reconocer la participación de las personas atrás de la mesa, por llamarlo de esa manera, la secretaria de la asociación, el canal judicial, los que aquí nos ayudan con la luz y todo lo demás, por supuesto, como la otra vez, la maestra Grisel, que es la que trabaja conmigo y me ayuda a resolver todos estos problemas. Y de una vez avisarles que la próxima semana tenemos relación entre la judicatura y los árbitros con el ministro en retiro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia y el magistrado Neófito López Ramos. Esperamos su asistencia. Muchas gracias.